Continuamos ya con la última parte de la jornada de la mañana y que es pues la mesa redonda, y yo lo primero que voy a hacer es daros paso a todas las preguntas que podáis tener de las ponencias de todo que hemos tenido durante toda la mañana, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hay micro o algo? Sí, yo tengo una duda sobre la marca tridimensional y el diseño, porque cada vez están llegando más solicitudes de calzado, bolsos, camisetas, también de marcas de posición, y yo no sé hasta qué punto, cómo se aplica el 5.1e, eso de forma o característica que da un valor sustancial al producto. O sea, quiero decir, hasta qué punto tenemos que denegar esos bolsos o ese calzado que nos llega como solicitud de marca. Porque, claro, al final una marca se puede renovar. Claro, se puede renovar cada 10 años, sin 10, pero un diseño son 25 años. Entonces, también, ¿cuál es el futuro de los diseños en moda o teniendo estas marcas tridimensionales? Porque no. Mira, el problema es que hay a veces creaciones que no tiene muy clara la naturaleza. Hay creaciones, por ejemplo, el ejemplo de la botella de Dalí es muy, muy claro. Es una creación tan feliz, tan especial, que podría ser una marca tridimensional, no muchas más debe haber, pero esta es clarísima. Y quien crea una marca tridimensional, ¿por qué la botella de Dalí no puede estar renovada durante toda su vida y sí la de 33 centilitros de la Coca-Cola? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué la botella de Dalí no puede ser una marca por toda su vida y a lo mejor las tabletas del chocolate Toblerone, que es una forma de producto, se podría registrar como marca tridimensional y estar protegida toda su vida? Es decir, o hacemos un derecho con todas sus características y las aplicamos a las realidades que hay que aplicarlas. Lo que no podemos es asustarnos cuando creamos la marca tridimensional, la admitimos y luego nos asustamos porque podemos proteger una marca por renovación tridimensional durante toda la vida que se proteja. O se hace o no se hace. Lo que no me parece muy bien es que precisamente a las creaciones más felices las sancionemos y le digamos, no, usted puede ser diseño, pero en cambio no puede ser marca tridimensional aunque tiene una capacidad distintiva indiscutible, porque le da la forma sustancial. No lo sé, hombre, el chocolate Toblerone, ¿esa forma le da un valor sustancial? Yo creo que no, pero a lo mejor alguno puede decir que sí, porque ya sabéis los dos casos que ha habido. Ha habido el caso del Van Olufsen, los altavoces así que eran como lápices invertidos, pues eso le daba un valor sustancial al producto. Y también un caso de pantalones que eran Gap contra Benetton, que unos pantalones que tenían unos pespuntes muy originales y que Benetton consiguió que se aclarase que era una forma que le daba un valor sustancial al producto y pudo copiar los pantalones de Gap. Y bueno, pero yo lo que digo es que si queréis suprimamos las marcas tridimensionales, pero no adoptemos prohibiciones que son irracionales, porque conducen a castigar al que hace la forma más atractiva, ¿no? No lo veo. Pero Simplemente un comentario. La ley lo que prohíbe es que la forma esté exclusivamente formada. Por eso se registran muchas marcas siempre y cuando esa forma, que tenga ese valor sustancial, venga acompañado, por ejemplo, pues un bolso, o si viene con las iniciales o viene con la marca del producto, no habría ningún problema en registrarlo como marca. Pero solo se protege, solo la prohibición aplica cuando esté exclusivamente formada por esa forma que dé ese valor sustancial al producto. Y eso es un matiz importante. Pero en el caso de la botella de Dalí, ¿qué pasa? Que tú dices, no, lleva el sello de Hacienda y eso no se protege, porque todo lo demás es la botella.
ese caso sí, pero si tuviera algo más, bueno, ya pero podría... ahí la clave es la botella. Y por eso estoy seguro que nunca intentaron registrarla como marca, pero si la intentaran, se la denegarían seguro. Porque dirían que le da un valor sustancial al producto. Y yo me pregunto, y antes de que yo lance el producto, si pido la marca, ¿cómo el funcionario sabe, salvo que sea gallego y vea el futuro, sabe que va a tener éxito comercial? Porque a lo mejor luego a nadie le interesa la forma que el tío me parece muy complicada, muy fea, lo que sea. Es decir, hablar de valor sustancial al producto, que es un poco el valor comercial, ¿eso cómo se adivina? ¿En dónde te lo enseñan? Es complicado, desde luego, a las oficinas nosotros nos enfrentamos a muchas de estas marcas, últimamente cada vez más, supongo que vosotros también, Joao, y la verdad es que es muy complicado. Aplicar esta prohibición es complicado. Y no, tampoco tenemos muchos casos, pero sí que es verdad que cada vez se ven más. En vuestro caso también, ¿no? También, si puedo decir algo, gracias. Yo pienso que, vale, la raíz del problema, si es un problema, está identificada claramente. Para mí, la pregunta, que siempre una buena forma de empezar a pensar en las cosas es tener una pregunta. No la respuesta, pero la pregunta es, ¿por qué se han creado marcas tridimensionales? ¿Por qué se han añadido esta posibilidad? ¿Por qué? Ha dado la respuesta, de hecho. Es porque esta ha sido una forma de prolongar la vida de derechos de diseño, que solo tendrían 25 años de vida, para evidentemente una vida para siempre. Eso ha sido la raíz de la cuestión para mí. Y claro, eso conlleva un conjunto de problemas que después no son resueltos en la práctica, ni en los derechos de marcas, ni en la práctica de marcas, ni en el derecho de diseños. Diseños peor, porque diseños hay muy poca jurisprudencia sobre diseños. Hay poca en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal General, pero en el Tribunal de Justicia entonces es poquísima. La primera sentencia de diseños pienso que viene en 2010, con el PepsiCo, pienso yo, y hay poquísimo. O sea, no hay criterios. Y esa falta de criterios genera inseguridad jurídica, que muy bien ha explicado aquí el profesor Otelo. Es obvio, es porque sin criterios el mercado no sabe qué hacer. Y al no saber qué hacer, claro, va a cometer sus errores. Ahora, también estoy de acuerdo, 20 años sin revisar un reglamento de diseños, cuando durante estos 20 años han pasado cosas que todos conocemos, una de ellas se llama Internet, por ejemplo, que ha cambiado totalmente el mundo. Hay impresión 3D, que no está reglamentada. O sea, es demasiado tiempo. Y eso lleva a esta situación de inseguridad, de incerteza, la verdad sobre eso. Ahora, para mí sería una buena oportunidad para demarcar bien los diferentes derechos de propiedad intelectual y su propósito, para qué sirven. Porque la marca tridimensional, en mi opinión personal solo, es claramente un intento de prolongar la vida de productos que no tendrían otra forma de ser prolongados o extendidos por la vía del diseño. O sea, es una buena oportunidad la reforma para mirar esto de un punto de vista de conjunto. Otra, ahora no está relacionado con la pregunta, pero ha sido mencionado por Otero, es el tema, por ejemplo, de las piezas de recambio. Eso es evidente. En 2008, de hecho, hay una cláusula de salvaguardia en la directiva para, evidentemente, liberalizar este mercado. Mitad del mercado está liberalizado, ¿no? Porque mitad de los países de la Unión Europea lo tienen liberalizado. Otros no, principalmente es verdad, países que son muy fuertes en la fabricación de coches, pero no solo, también de electrodomésticos, de aparatos, de teléfonos. Eso otra vez crea mucha inseguridad. El mercado no puede vivir con dos sistemas en Europa para lo mismo propósito. No hace sentido. O sea, hay que reformar, pero reformar bien el reglamento y la directiva de diseños para evitar este tema de inseguridad, hasta porque sabemos que estos casos no llegan al Tribunal de Justicia y ahora es que no llegan seguramente, porque el criterio es tan alto que el Tribunal de Justicia no va a admitir recursos sobre decisiones del Tribunal General. Por eso estoy totalmente de acuerdo.
Esta pregunta va dirigida principalmente al presidente Joao. Me gustaría saber los motivos que se alegan en los recursos de las decisiones de las cámaras, si hay motivos especialmente frecuentes estadísticamente, como inobservancia de alguna norma o interpretación inadecuada de una norma o conculcación de algún derecho fundamental. ¿Cuáles son los motivos que se alegan más frecuentemente contra las decisiones de las cámaras? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Los motivos son diversos, evidentemente, y son motivos que están en la ley, en nuestro reglamento, los artículos 7 y 8, que, claro, tratan de motivos absolutos, y el artículo 7 y el artículo 8 para motivos relativos de rechazo de solicitudes. Hay motivos, en algunos casos hay motivos que tienen o están relacionados con derechos evidentemente fundamentales. La libertad de expresión, eso es evidentemente que es uno de los casos que se ve un incremento de rechazos y de casos que alegan evidentemente motivos como moralidad pública, política pública, principios de moralidad. Esos son todo, evidentemente, motivos que vemos creciendo. Solo lo menciono, no por un tema cuantitativo, porque aún son pocos comparados, pero por la dificultad de tratar estos temas. En Europa no hay un abordaje común sobre cómo tratar casos de moralidad y política pública. Lo que puede ser aceptado aquí no es aceptado en República Checa, por ejemplo, para decir algo. O en los países nórdicos. Esto es una área muy, muy sensible, que de hecho es verdad que la EUIPO está trabajando con un proyecto de convergencia para intentar unificar criterios que puedan ayudar, pero evidentemente no es fácil llegar a una conclusión por esta falta de tradición. Eso es evidente. Hay evidentemente el tema en la Unión Europea que está bien sentado sobre la libertad de expresión, eso es algo que es bastante claro. En Estados Unidos la libertad de expresión es un derecho mucho más potente, mucho más fuerte. Casi nada es contra la política pública, porque todo es libertad de expresión, prácticamente. El Supremo Tribunal lo tiene bien definido. En Europa no es así y eso ha sido también explicado en las presentaciones anteriores. Por eso diría, una área donde vemos que hay un conjunto de motivos que tienen que ver con moralidad, que evidentemente permiten cancelar, anular una marca. Esto es uno de los nuevos motivos de rechazo que se han introducido en la legislación, la verdad, en 2016-2017. Otra área, la área de solicitudes hechas de mala fe. Otra que no es, digamos, en términos cuantitativos, mayoritaria, pero que está creciendo, y aquí sí que hay un conjunto de decisiones de las salas y del Tribunal General que van en una dirección muy específica. Y esto es otro proyecto de convergencia que está en curso con las oficinas nacionales. Hay decisiones, por ejemplo, una decisión muy importante que es la decisión la irlandesa, una decisión de la Gran Sala, otra, una decisión de la segunda sala, My Monopoly, mi monopolio. Eso son evidentemente decisiones que van a ayudar a definir una práctica común en Europa en estas dos áreas que yo diría que son de importancia elevada. Eso es evidente. Otra vez, la mala fe es un motivo de rechazo que se ha introducido con la reforma en 2016. Por eso, otro buen ejemplo de lo que podemos hacer para 10 años también. Aprovechar la reforma para esto. Ahora, los motivos más comunes, y desde ese punto de vista, digamos, menos interesantes, sabemos que son la falta de distintividad en las solicitudes, la descriptiveness, imposible decir esto en español, pero sí, exacto, solicitudes descriptivas, esas son evidentemente las que tienen más carga de rechazos con nosotros. Por otro lado, también, claro, todo lo que tiene que ver con doble identidad entre, bueno,
likelihood of confusion, que es Riesgo de confusión. el riesgo de confusión entre el señal y los bienes y servicios, son en oposiciones claramente la mayoría de los casos. Pero yo enfocaría más nuestra atención en lo que es nuevo, porque lo que es nuevo es importante porque vamos a empezar a definir una línea. Podemos evitar divergir desde el inicio. Es por eso que estamos trabajando. Y estas dos áreas, mala fe y política pública y principios de moralidad, para mí serían las más importantes para los próximos años. No sé cuál es la situación en España. De hecho, en España, perdón, de hecho, como muy bien ha dicho Joao, en Europa está mucho más restringida el ámbito de aplicación de la libertad de expresión, pero es que en España ha estado mucho más restringida aún que en Europa, porque hasta hace relativamente poco el Tribunal Supremo Español no reconocía que la libertad de expresión fuera aplicable fuera del contexto de las ideas políticas, religiosas o cívicas. Es decir, se negaba a reconocer que la libertad de expresión también tenía un ámbito de aplicación importante en el contexto comercial. Y eso, que puede ser bueno o puede ser malo, ya lo hemos hablado antes, que efectivamente todo esto hay que ponderarlo. Y que cuando el valor comercial, el ánimo de lucro, el deseo de aprovecharse de la reputación ajena sin haber efectuado ninguna inversión, ahora sí que doy mi opinión, yo creo que siempre debe prevalecer ante la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene su razón de ser, en mi opinión, en el ámbito no comercial. Pero cuando la motivación es eminentemente comercial, o preponderantemente, porque claro, también en el tema que he comentado antes de la banda esta Aqua, pues la verdad es que ahí, por mucho que ellos dijeran que era una cuestión de crítica social, y realmente lo que querían hacer era vender discos, ¿no? Bueno, y otro caso que no sé si he comentado antes, no me acuerdo, el caso de Mi Otro Bolso se llama, que son unos bolsos de lona, bueno, son unas bolsas como si fueras a la plaza o a la playa a comprar, son de lona, y por un lado tienen serigrafiado los bolsos de Louis Vuitton o de Chanel, o sea. Entonces, esto fue un caso de Estados Unidos también, en donde allí se reconoció que era una parodia lícita, pero como digo, porque ellos tienen, como ha dicho también Joao, un sistema totalmente distinto al nuestro. Porque realmente lo que ha hecho esta empresa es aprovecharse de la reputación ajena, yo creo que es un caso de parasitismo totalmente claro, y el valor, o sea, la intención comercial ahí es preponderante. Y luego también, como ha dicho Joao, me acuerdo, y tú, ¿te acuerdas, Inma, del caso de la mafia? Sí. Como ha dicho, por la diferencia que existe incluso en el contexto europeo en torno a qué podemos entender por orden público en un país, pero es que este caso en Europa, esta marca, que se llama La Mafia se sienta en la mesa, que es una red de restaurantes, creo, ¿no? Sí. Pues en la OIPO no la aceptó, considerando que podía afectar al sentimiento íntimo del pueblo italiano y por las connotaciones delictivas que tiene lo de la mafia, y sin embargo en España tú te vas a Madrid y ves restaurantes con este nombre. Registrada, sí. La tenéis registrada y nadie ha pedido que se anule. Claro. Sí, es lo que comentábamos el otro día en otro contexto, que es verdad también, no sé si tú estarás de acuerdo, que claro, hay muchas marcas, bueno, muchas no, pero algunas marcas que están inscritas en las oficinas, tanto en la española como en las nacionales, como a lo mejor en la BIPO, que son nulas. Pero claro, como antes he dicho, es que como, si nadie pide su nulidad, pues ahí están. La pregunta es para el señor presidente de las salas de recurso, que se refiere a los litigios. ¿Hay alguna mejora, o se ha realizado alguna mejora para reducir el número de litigios, viéndose que se puede hacer acuerdos previos o filtrar recursos para que no haya tanta cantidad de Gracias. No, si entiendo bien la pregunta, si hay alguna medida que se pueda tomar para reducir el número de recursos que se presentan en frente de las salas. ¿Es eso? Sí. Bueno, yo
tengo que decir, como he mencionado esta mañana, que yo pienso que el sistema europeo tiene una gran ventaja comparado con los sistemas nacionales. Es muy joven y por eso se ha creado en otro momento. Las oficinas nacionales tienen casi todas 100 años o más. Tienen una historia, una tradición y se han creado de acuerdo con las reglas que habían en esa altura, que se han evidentemente modernizado. La ventaja de la oficina más joven es que ha aprendido con la situación y ha aprovechado para intentar limpiar todo lo que podrían ser problemas en el procedimiento y tener algo que pueda ser mucho más eficiente y más eficaz. Yo pienso que ha sido esto que los pioneros de la EUIPO han hecho y bien. Por eso, claro, por ejemplo, este caso que se mencionó sobre las marcas que están en el registro, que pueden ser contrarias a orden público o que no están siendo utilizadas, esas marcas pueden ser anuladas, pero la responsabilidad de anular es de las partes interesadas. Yo, cuando soy propietario de mi coche o de algo, me preocupo por mi propiedad. Las marcas es igual, es una propiedad. O sea, ¿quién es el propietario? Tiene todo el mecanismo para accionar junto de la EUIPO la anulación de estas marcas. Claro que tiene que fundamentar esta decisión. Por eso pienso que sistémicamente la oficina está establecida de una forma que es muy amiga del usuario. Pero el usuario tiene que ser responsable. Hay, evidentemente, transpondo esto para lo que pasa en primera instancia, porque básicamente su pregunta, pienso yo, es lo que pasa en primera instancia y cómo podemos intentar resolver la mayoría de los casos en primera instancia para no llegar a segunda instancia. Antes de que llegara a primera instancia... Antes que llegue a primera. Un filtro, acuerdos previos, estos litigios no hace falta que lleguen aquí, estos recursos no cumplen las condiciones o no lo que sea, pues tampoco hace falta aquí ya, no hay tanta cantidad de litigios. Claro. Y si ayuda, se mejoraría la calidad, porque al haber menos litigios se pueden analizar cada uno más detenidamente. Pero bueno, estoy de acuerdo. Yo pienso que el sistema que se ha creado, por ejemplo, en oposiciones, donde, como he mencionado, nosotros recibimos al año 20.000 oposiciones, de estas 20.000, 2/3 se arreglan automáticamente entre las partes sin intervención de la oficina. Ellos mismos, la oficina les da un plazo que se llama cooling off period, es un periodo de, digamos, arrefecimiento del proceso que puede ir hasta 2 años, donde las partes pueden juntarse y encontrar una solución. Funciona muy bien. Pero hay 1/3 de los casos donde no hay este acuerdo y aún hay una decisión de la oficina. Es exactamente en esa área donde yo pienso que la oferta de formas alternativas de resolución de litigios, sea mediación, conciliación, negociación asistida, pueda ayudar a las partes a no llegar a la decisión. Porque si preguntamos a las empresas, a las partes, nadie quiere despender más recursos, más dinero, más tiempo en abogados, en trabajo, para tener una decisión que no sabe exactamente cuál va a ser, porque no la controla. Entonces, es mucho más beneficioso para las dos partes, en muchos casos, acordar sobre algo en que pueden ganar los dos, mismo que no ganen todo, pero ganen una parte, y siguen trabajando. Y no tienen que incurrir en costos adicionales en sus casos. Es por esa razón que nosotros queremos crear el Centro de Mediación de la EUIPO para ofrecer estas formas alternativas en primera instancia, cuando el conflicto aún está arrefecido, está frío, no está evidentemente muy avanzado. Esto tenemos que hacer de forma gradual y cuidadosa, porque, como he dicho, yo no creo personalmente que toda la resolución de conflictos o litigios se va a hacer por mediación o conciliación. Esto no es natural. Y sabemos que en Europa no tenemos cultura de esto. Y en Europa continental menos aún. Estados Unidos sí, hay una cierta cultura. Reino Unido también algo, pero Reino Unido ahora está fuera. Europa continental es un sistema diferente. Tenemos que primero... Los abogados son fundamentales para la aceptación de este sistema,
porque son ellos que van a aconsejar sus clientes. Ellos son los primeros que nosotros tenemos que ganar para esta lucha que vamos a hacer, porque son ellos que van a tener que convencer los clientes diciendo, esto puede ser bueno para usted, porque esto le va a garantizar un cierto resultado y va a poder seguir trabajando con esta empresa y la otra. Pero esa parte es muy difícil, es por eso que el proyecto es un proyecto a 4 años, que tiene una parte de educación y de promoción muy fuerte, antes que podamos ver los primeros resultados. Pero ese es el objetivo. Y más, pregunta es muy buena, porque también, como he dicho, yo creo que nosotros estamos muy lejos del límite. 200.000 solicitudes de marcas para un mercado de 450 millones de consumidores me parece poco. Si yo contabilizo todas las solicitudes que hay en la oficina española, portuguesa, italiana, alemana, de los países nórdicos, esto me da al menos 500.000 de solicitudes de marcas. En la EUIPO, para toda la Unión Europea, tenemos 200.000. Me dice que vamos a llegar a mucho más. ¿Cómo vamos a hacer esto? La EUIPO tiene 1.200 personas. Vamos a tener 5.000 en el futuro. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Los usuarios. Porque nosotros vivimos de las tasas de los usuarios, no recibimos nada del presupuesto de la Unión Europea. Esto no es una forma eficiente de gestionar. Es por eso que tenemos que ofrecer este tipo de solución muy temprano para que, evidentemente, el número de litigios sea solo el necesario. Pero no es fácil. Tengo que decir, de nuestro plan de acción, para mí esto es el proyecto más difícil. Más difícil. Y por él que vamos a ser juzgados si tenemos éxito o no. Pero hay que hacerlo, no hay otra forma. Yo pienso que hay que hacer. Por ejemplo, hay buenos ejemplos también en Estados miembros, España, por ejemplo, sobre la utilización de mediación, de arbitraje. Tenemos, si me pregunta mi opinión, debemos también ser responsables, tener la competencia para arbitraje. No la tenemos hoy, no podemos. Pero está en las manos del legislador, los Estados miembros, y el Parlamento, obviamente, darnos o no esa competencia. ¿Hace sentido ofrecer mediación sin arbitraje? Para mí no, porque esta es una paleta de opciones que tiene que trabajar en conjunto. Por eso hay mucho que se puede hacer, estoy de acuerdo, y hay que hacerlo lo más temprano posible antes que tengamos las 400.000 solicitudes, diré yo. Yo me permito agregar una cuestión a esto que más o menos lo has indicado tú. La mediación tiene un gran problema en España. Los abogados no están convencidos de que ellos vayan a ser los protagonistas de la mediación. Y claro, eso es muy importante, porque si un abogado piensa que si el asunto se va a mediación, el cliente va a poder prescindir del abogado y entonces no va a ser necesaria su intervención, pues los abogados, los españoles, lo sé, están en contra de esto. Pero porque no hay una cultura, uno, y dos, muy importante también, como tú has dicho, es el tema legal. En España la reglamentación de la mediación es bastante cuestionable. Iba a decir otra cosa, pero como estamos en Internet, si estuviéramos solo nosotros hubiera dicho otra palabra. Pero como estamos públicamente, hay una regulación en España de la mediación muy pobre, porque solamente os digo que para ser mediador civil o mercantil, hablamos de este tema para la propiedad intelectual, en España hace falta, por ejemplo, haber ido al instituto y hacer un curso de 3 meses o 6 meses, ¿no? Pues claro, ante esa situación, si cualquiera puede ser mediador, los abogados, que son los que intervienen en propiedad intelectual, están, lógicamente, y yo la primera, en contra de que esto se potencie. Entonces yo creo que lo más importante para que esta medida tenga éxito es que se fomente, incluso, como tú has dicho, a nivel europeo, una reglamentación sobre la mediación en esta materia, atribuyendo a los profesionales encargados de la misma, que son los especialistas, básicamente en derecho, pero que puede haber también economistas según el asunto, según pues, si son patentes, pues ingenieros, o lo que sea, pero que esto se legisle. Absolutamente. Solo añadir una cosa muy rápida, es que absolutamente de acuerdo. Y en la realidad, la situación hoy, en los casos donde nosotros hacemos mediación y conciliación, son los abogados que tienen que asegurar que el resultado del acuerdo es compatible con la ley y no somos nosotros no damos esa garantía.
Eso, en ese momento nosotros, nuestro mediador sale de la sala y son los abogados de las partes que hacen el acuerdo y garantizan que el acuerdo está de acuerdo con la ley. Eso demuestra que el papel del abogado es fundamental. Sin el abogado no puede haber mediación. Pero ahora, esto es Internet, por eso también tengo que pensar antes de contestar. Hay que no ser cortoplacista, en mi opinión, en estas cosas. Una relación de un abogado con un cliente no es una relación puntual. Normalmente, evidentemente, es una relación de medio o largo plazo. Hay que pensar que esto puede ser beneficioso para el abogado y para la parte a largo plazo. Hay que pensar que hay, evidentemente, relaciones comerciales que se sobreponen al caso concreto. Y para eso es lo cambio de cultura que para mí tiene que pasar con los representantes. Los representantes hacen un trabajo estupendo en la WIPO. Los representantes son responsables por la inmensa mayoría de las solicitudes que tenemos. Las solicitudes que tenemos no vienen directamente de las empresas, vienen de representantes. Es una gran ventaja para nosotros, porque ellos son profesionales, saben de la materia. Hay que trabajar con ellos para este cambio cultural, para que ellos mismos nos pidan mediación. Eso para mí será fundamental para determinar si esto va a funcionar, si no va a funcionar. Pero hay que pensar a medio, largo plazo, no a corto plazo, porque si ellos piensan solo a corto plazo, difícil, diría. No. ¿Alguna pregunta más? Sí, esta es una pregunta para la profesora Gallego, hablando de signos distintivos y derechos fundamentales, y ha anunciado el libro que ardo en deseos de leer, La propiedad industrial y derechos fundamentales. Posiblemente esté ahí la respuesta de lo que quiero plantear. Sabemos que la libertad de expresión, libertad fundamental, tiene 7 límites en nuestra Constitución. El que se ha explotado dialécticamente ha sido el que va vía de la reserva de ley, que incluye, por lo tanto, la ley de marcas. Pero varias personas nos hemos preguntado si otro de los límites, de los 7 límites, que es, por ejemplo, el que yo nombro con el número 3, el derecho al honor, que nuestro Constitucional dice que es tanto para personas jurídicas como para personas físicas, si la parodia, la marca de parodia, no atentaría vía derecho de personalidad del artículo 18 y en este caso limitación de la libertad de expresión, y si por lo tanto todas estas limitaciones de un derecho fundamental no están llegando vía amparo constitucional, más allá del interés casacional que pueda tener. Los 7 límites, porque está el honor, está la imagen propia, está la intimidad, tanto la individual como la familiar, están los otros derechos fundamentales como limitativos, no solamente la reserva de ley, y bueno, no digamos los derechos de la infancia y de la juventud, ya son los 7 límites de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico. Estos límites no actúan en el tráfico para solucionar de una parte o de otra parte el litigio en materia de derechos fundamentales relacionados con signos distintivos. Pues muchas gracias por la pregunta, muy interesante, y muchas gracias también por el interés por el libro, que efectivamente esperemos que salga pronto. Y esa cuestión, así también explicada, como usted lo ha dicho, no está, pero la vamos a introducir. Claro, vamos a introducir la pregunta y los comentarios que se hagan aquí. Efectivamente, como he dicho antes, esto es una cuestión de ponderación entre derechos fundamentales. Entonces, la primera ponderación que se hace es entre el derecho de propiedad sobre la marca, como ha dicho también Joao, porque es que la marca es, ante todo, y esto me acuerdo de una brillante exposición de Ángel García Vidal, el profesor García Vidal, hace un tiempo, sobre la consideración de la marca como un derecho de propiedad. Es que la marca tiene muchas dimensiones,
muchos aspectos. La marca es un derecho de propiedad intelectual, pero es un derecho de propiedad y conforme a esta caracterización está protegida como derecho fundamental. Lo que ocurre es que es un derecho de propiedad, aparte que sea inmaterial, es que tiene unas características específicas, porque la marca no se protege en sí misma y en toda su dimensión como si fuera un objeto físico, sino que se protege en relación con sus funciones, con las funciones de la marca. Por eso es un derecho de propiedad que nace esencialmente limitado. Entonces, la marca se protege si es acorde esa protección con la función que tiene que desempeñar. Y aquí es una de las preguntas, que no quiero irme del tema que usted me ha planteado, porque yo empiezo a hablar y ya lo paro. Una de las preguntas que yo luego le iba a hacer a Joao, si este tema no se plantea en la OI por los recursos. Porque claro, ahora estamos discutiendo mucho en torno a si ya tenemos claro que aparte de la función esencial de la marca, que es la indicación de origen, que hay otras funciones como la de indicadora de la calidad, la de inversión, la de comunicación, la de publicidad y todo eso. Y hasta qué punto la infracción de estas funciones es una cuestión litigiosa, aparte de los casos que todos conocemos. Pero acabando ya con lo que me ha preguntado, también tiene relación con las funciones de la marca, porque la segunda dimensión importante de la marca es que es un mensaje también publicitario, y esto ha sido reconocido incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en un asunto, creo que es rumano, sobre una cruz, algo así, pues dijo terminantemente, ya se ha manifestado en este sentido en una sentencia española, que por eso me acuerdo del caso Coca, que ya dijo que la función publicitaria estaba protegida por el derecho a la libertad de expresión. Pero en este último caso de la cruz rumana, también se pronunció en torno a que la marca en sí misma tiene que ser considerada también como un mensaje publicitario. Y eso tiene relación con la función de la marca como medio de comunicación. Entonces, la ponderación que se tiene que hacer es entre la marca como derecho de propiedad, entre la marca como expresión de la libertad, consecuencia de la libertad de expresión, pero a la vez también constituye un límite. Y entonces esas ponderaciones y con los derechos que usted ha dicho, porque obviamente una marca no puede ser ofensiva, pero yo creo que esto está en el mismo tema que hablábamos antes. Una marca no puede ser ofensiva porque esto contrariaría al orden público. Pero claro, es muy difícil también, y esto sería un motivo de nulidad absoluto. Con lo cual, insisto en la primera idea. Es difícil porque siempre hay que hacer una ponderación entre derechos y muchas veces entre dos dimensiones que en principio parecen contradictorias, porque por un lado la marca es una manifestación de la libertad de expresión, pero por otro la marca es a su vez un límite, funciona como un límite al derecho de propiedad en que también hay que caracterizarla. Entonces, la conclusión, al final, yo sigo pensando lo mismo. Si la utilización de la marca tiene una finalidad preferentemente comercial o de forma importante comercial, yo creo que aquí, como ha dicho también en privado el profesor Otero, y ahora lo va a decir en público. Vamos a ver, yo creo que yo vengo de una generación en la que no había libertad de expresión y valoro muchísimo la libertad de expresión, pero creo que se está exagerando. La libertad de expresión tiene una función política claramente, que es implantar en el público una conciencia democrática y libre, que se formen bien políticamente las personas, porque no podemos limitar ni la libertad de pensamiento, de la expresión, ni la de comunicación. Ahora, utilizar esa vía indirecta de que yo no puedo ser limitado en mi libertad de expresión para permitirme el subterfugio de aprovecharme comercialmente de una marca, acudiendo a la vía de la parodia, que lo que está clarísimamente en el fondo es buscar la salida que me permita a mí utilizar signos de terceros en los que invierten muchísimo dinero, generan muchísimo trabajo, son fundamentales para que haya transparencia en el mercado. Es que creo que tenemos que proteger la marca por encima de muchísimas cosas y no aceptar limitaciones tan artificiales
como la de la libertad de expresión, que eso que lo hacen los americanos, estupendo, estupendo, y que asalten al Congreso, y eso allá ellos hacen esas cosas, y van vestidos de indios, bueno. Pero yo creo que hay que situar las instituciones en su sitio. Y la marca acabaremos dándole el valor que tiene. El otro día daba yo una ponencia en la academia y ¿sabéis cuál es la marca más valiosa del mundo y lo que vale? Apple, 408.000 millones de pesetas. De dólares, por Dios, de dólares. Fijaros qué valor. ¿Cómo no vas a proteger eso? Vamos, el señor Vuitton, que tiene un imperio, oye, pues eso no se lo regaló nadie, ni le nació en un árbol el valor que tiene Vuitton como marca. Ha sido a base de calidad, hacer una política ejemplar en el mercado, tal. Eso hay que protegerlo. ¿Y quiénes? Desde derecho de marcas, que es su sitio originario. Su sitio originario. Y no tenemos que andar con bobadas. La parodia, como tú dijiste muy bien en tu conferencia, es una figura del derecho de autor para evitar pedir el derecho de transformación, para saltarse el derecho de transformación. Pero, fijaros, los derechos de autor no tienen mucha trascendencia en el mercado, afectan a derechos individuales de los autores. Cualquier litigio de marcas afecta muchísimo al mercado. Y en el mercado estamos todos, y está el empleo de todos, y está el futuro de todos. Por eso, yo soy terriblemente marquista, ¿sí? Me formó Fernández Novoa y se lo agradezco. Allí nunca pensábamos por vías raras para deshacer como un azucarillo el valor que tiene el proteger las marcas. Somos muy marquistas y siempre rechazamos, incluso en patentes, pues también éramos contrarios a las visiones tercermundistas de algunos países que querían acabar con el derecho de patentes, si eso no proporciona más que riqueza. Bueno, pues se ha cumplido el tiempo, luego tenemos que volver, así que aunque está súper interesante la mesa y yo creo que todas las aportaciones de los ponentes han sido brillantes, pues tenemos que dejarlo, tenemos que irnos a comer y volvemos después a las 4 a las 3:30, perdón. 4:30, perdón. 4:30, sí, perdón, exactamente, a las 4:30 y nos vemos. Muchas gracias a todos.